En el año que arranca, comienzan a haber metas, comienzan a haber planeaciones, ¿cierto? Comenzamos a mirar hacia atrás y decir qué fue lo que hicimos, qué fue lo que no hicimos, qué dejamos de hacer. De una manera muy común también decimos en qué la embarré, ¿sí? Y de una u otra manera nos enfrentamos a decisiones. Y entonces ese es el tema que se me ha permitido pues que prepare para que hoy podamos como iglesia mirar cuál es el consejo de Dios acerca de las decisiones. Quiero hacer énfasis en eso, el consejo de Dios acerca de las decisiones. No somos expertos, ninguno aquí para tomar decisiones. Ni su servidor, ningún otro puede decir que soy el que mejor toma decisiones. Y entonces nosotros, como creyentes, sabemos que dependemos de Dios, aún en las decisiones que tomamos. Una frase que escribir para ustedes dice: somos el resultado de las decisiones que tomamos. Quiero invitarles a leer en Efesios capítulo 5, versículo 15, lo voy a leer rápidamente para ustedes. Dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Porque los días son ¿qué? Son malos. Es cierto que por cultura muchas veces decimos buenos días, y está bien. No voy a venir a decir, no digamos buenos días. Pero realmente lo que la Escritura nos dice es que los días son malos. ¿Sí? Estamos en tiempos en el que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y tomar una decisión sin importar las consecuencias está bien. Lo importante es que usted fue valiente y salió adelante con eso que usted quería hacer. Entonces el consejo del apóstol aquí es que no seamos insensatos, sino que seamos sabios en cuanto a nuestra manera de vivir delante de Dios. ¿Por qué? Porque somos el resultado de las decisiones que tomamos. ¿Qué es una decisión? Una decisión es una opción escogida entre todas las otras posibilidades. Eso es una decisión. Cuando yo puedo escoger entre una cosa o la otra, entonces voy a tomar una decisión. Cuando no tengo opciones, pues qué decisión. No tengo más que hacer sino tomar lo que tengo por delante y ya. Pero realmente en la vida lo que siempre pasa en el tema de las decisiones es que vamos a tener diferentes opciones. ¿Sí? Y vamos a considerar, llamémosles así, pilares o columnas. Y vamos a hablar de 3 pilares o 3 columnas en la toma de decisiones. Y vamos a hablar de un fundamento especial para esas columnas. Todos sabemos que un edificio o una casa tiene sus columnas, ¿sí? Y las vemos muchas veces fuertes, sobre la que está amarrada pues todas las paredes. Pero estas columnas, por fuertes que sean, si no tienen un buen fundamento, de nada van a servir. De nada sirve unas buenas columnas si no hay unas buenas zapatas de amarre, unos buenos cimientos. Si el piso en el que se colocaron esas columnas es malo, no importa. Al contrario, antes van a hacer espeso en ese terreno y lo que va a terminar es hundiéndose. Entonces, es muy importante, sí, lo que vamos a hablar acerca de esas columnas, pero también debemos entender que ellas deben reposar sobre un fundamento firme. Cuando nosotros pensamos en estas columnas, son las siguientes: dirección, planeación y consejo. Vamos a hablar de estas 3 columnas importantes en la toma de una decisión o de decisiones, no importa la que sea. Vamos a hablar de la dirección, hacia dónde me lleva esa decisión. Vamos a hablar de la planeación de dicha decisión, a echar números, si vale o no vale la pena tomar esta decisión. Y vamos a hablar del consejo. ¿Dónde voy a tomar consejo para tomar dicha decisión? Y el cimiento de esta decisión lo vamos a ir mirando un poco más adelante. Voy a hacer un paréntesis y con el tema, y vamos a mirar en Romanos capítulo 15. Les invito a que vayamos aquí a Romanos capítulo 15, versículo 4. Dice así: porque las cosas que se escribieron antes
para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y en Corintios, primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 11, voy rápido porque no es nuestro pasaje base. En el capítulo 10, versículo 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Todas las cosas que ocurrieron en el pasado a los antiguos, y está hablando específicamente en el Antiguo Testamento, todas estas cosas que ellos vivieron se escribieron para nuestra gente, para la iglesia, para que nosotros como iglesia aprendamos a vivir delante de Dios de la mejor forma o como Dios quiere que nosotros vivamos. Y ocurrieron a estas personas o a estos personajes de la historia cosas muy buenas, pero también ocurrieron cosas muy malas. Y de esas dos cosas tenemos escritos para nuestro ejemplo. Aquellos acontecimientos duros que ellos vivieron por causa de sus decisiones malas, de ellos aprendemos. Pero también aprendemos de aquellos que tomaron buenas decisiones. Es por eso que arrancaba diciendo, nosotros no somos maestros en el tema de tomar decisiones. No es el consejo de nosotros realmente. Tenemos que mirar ese consejo de Dios acerca de dichas decisiones. Y Dios nos lleva a que pensemos en cómo vivieron aquellos hombres, qué hicieron en el tema de tomar decisiones. Ahora sí, cerrando paréntesis, les invito a que vayamos a Génesis, capítulo 13. Génesis, capítulo 13, nos narra una historia, un acontecimiento histórico en la vida de Abraham y de Lot, su sobrino. Todos conocemos acerca de Abraham. Sabemos que Dios lo llamó de Ur de los Caldeos y que Dios le dice a Abraham que le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la nación que yo te mostraré. Y eso es lo que Abraham hace. Abraham se levanta, toma lo que es de él y se marcha. Y como su sobrino Lot había quedado huérfano, su padre había muerto, pues él se lleva a Lot con él. Hasta ese momento, pues no hay mayor inconveniente. La escritura nos muestra que hubiese habido algún problema porque él se hubiese llevado a su sobrino. Pasado el tiempo, tanto Abraham como Lot comenzaron sus negocios, ellos pues, comenzaron a nacer, a crecer y a poblar el lugar en donde estaban, y pues ya no cabían. Ya no cabían en ese lugar ellos. Entonces, versículo 8 dice así la palabra de Dios. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. De aquí arrancamos con esa primera columna. La dirección. ¿En qué dirección vas a tomarlo? ¿Vas a irte a la derecha o te vas a ir a la izquierda? Y básicamente lo que uno puede leer entre líneas es que Abraham está diciendo, no hay problema con la dirección. No importa. Si usted se va para la izquierda, yo me voy para la derecha. Si usted se va para la derecha, yo voy para la izquierda. Hasta ese momento uno queda como que, bueno, yo sé que no hay problema en la dirección a la que yo coja. Y realmente lo que uno ve en la historia de Abraham y de Lot en este acontecimiento es que no, el problema que hubo allí no fue la dirección en la que cogió Lot. Continuando con la lectura, versículo 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección a Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. O sea, en ese momento se acabaron los problemas entre Abraham y Lot. Se solucionó el problema. Ellos estaban en el momento en conflicto y Abraham le dice, partamos cobijas. Coja para un lado, yo cojo para el otro y nos quitamos el problema de encima. Y eso pasó. Esa decisión fue acertada porque era lo que estaba pasando en ese momento.
Hasta ese momento no había inconveniente. Versículo 12 dice así: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Versículo 14 dice: Y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Aquí no es un problema de tierras, que Lot alzó y entonces quiso acaparar más para él y cogió más para él y se dejó. Abraham también iba a tener mucho más que él. Y Dios le promete también a Abraham mucho espacio para él, mucha tierra. Pero la clave está en el versículo 12 y en el versículo 18. Dice entonces el versículo 12: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que lo habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Versículo 18 dice: Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el Sinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí, ¿qué? Altar a Jehová. Cuando nosotros pensamos en ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a la derecha? ¿Me voy a la izquierda? ¿Me voy a esta ciudad? ¿Me voy a este país? ¿Tomo esa carrera o no la tomo? ¿Estudio eso o no lo estudio? Lo primero que tenemos que pensar es hacia dónde me lleva dicha dirección. Dice en el versículo 18 que Abraham lo que hizo fue colocar un altar a Jehová. Y toda decisión que nosotros tomamos, si no tiene un límite, nos va a llevar hasta donde llegó Lot, sus tiendas. Él tenía la llanura por delante. Él tenía el espacio que él había escogido. Y escogió él esa dirección. Y hasta ahí todo estaba bien. El problema es que en el corazón de Lot no estaba Dios. Y no puso ese límite. Diferente a su tío, que sí puso un límite. Porque es que de una u otra manera nosotros estamos en esta tierra. De otra manera nos tocaría salirnos de ella para no contaminarnos con nada y que ninguno no creyente no nos hablara y que el vecino fuera también hermano en Cristo y que el creyente también fuera hermano en Cristo y andaríamos, mejor dicho, en el paraíso. No, las cosas no son así. Nosotros vivimos en un mundo común y corriente en el que tenemos que ver hombres buenos, hombres malos, y Abraham también se encontró con hombres pecadores. Y Abraham también se encontró con esas situaciones, lo mismo que estaba pasando con Lot. Pero Abraham, dice la escritura, que edificó allí altar a Jehová. Y no era la primera vez que lo hacía. Versículos atrás ya habíamos visto a un Abraham edificando altar a Jehová. O sea que Lot sabía muy bien. Lot había sido criado por su tío. Y lo primero que uno hace con los que están en la casa de uno es hablarle acerca del fe. Pero Lot no colocó en la dirección en la que él iba ese límite. No puso un límite. Y entonces miren lo que pasa con Lot. Una trágica historia, podríamos pensar, por esa decisión en la cual la dirección en la que él escogió no puso a Dios por delante de ella. Lot entonces termina llegando a Sodoma, ya acercándose allá a Sodoma. Luego termina en Sodoma. Luego termina trabajando en Sodoma. Era el portero prácticamente. Sus hijas aprendieron las costumbres de los sodomitas. Sus yernos no le creían. Es decir, este hombre perdió credibilidad. Cuando él dijo que Sodoma y Gomorra iban a ser destruidos, no le creyeron. Ellos pensaban que se estaba burlando. Él sale. Antes de eso, fue llevado cautivo. Todo arrancó con una decisión que no tuvo límites. Una dirección que él escogió a la cual no le puso límites. Después de ello encontramos a Lot huyendo
de Sodoma, porque Sodoma y Gomorra iban a ser destruidos. ¿Saben también que uno puede ver que Lot perdió allí? Perdió la fe. A él le dijeron que podía huir a esa ciudad pequeña. Y él dijo, no, y que también la destruyan. Los ángeles le habían dicho a él que no se preocupara, que huyera a ella. Pero él dijo, no, mejor no me arriesgo. Y terminó en los montes, en una cueva, viviendo con sus 2 hijas. Y como las hijas de Lot aprendieron las perversidades de los sodomitas, la mayor, que es la que tenía que dar el ejemplo, agarra a su hermana menor y le dice, emborrachemos a nuestro padre y acostémonos con él para que haya descendencia de nosotros, porque se acabaron todos los hombres. Según ella, se acabaron todos los hombres. No existían más. Se les olvidó que tenían un familiar llamado Abraham y que, bueno, pero estas cosas ocurrieron para nuestra enseñanza, ¿cierto? Embriagan a su padre, la mayor duerme con su padre y la menor también hace lo mismo. Y de allí nacen 2 pueblos perversos, los moabitas y los amonitas. Estos pueblos más adelante contratan a Baal para que maldigan a Israel cuando ellos estaban huyendo de Egipto. Supone que eran sus parientes. ¿Y saben qué pasa después de eso? La escritura dice que a ellos se les prohibió entrar en el campamento, por cuanto no habían dejado pasar a sus hermanos los israelitas. Y todo arrancó con una dirección sin límites. Hay decisiones que nosotros tomamos hacia dónde me voy a ir y no le ponemos un límite. Qué bueno es ir a otra ciudad que tal vez tenga una mejor oportunidad, a otro país que tal vez tenga una mejor oportunidad. No hay problema, muchos hermanos han salido para otros sitios y tal vez en el corazón de nuestros hijos esté ir a otra parte. Me alegró mucho una pregunta que me hizo el pastor aquella vez. ¿Si han pensado en qué iglesia hay allí? Porque Abraham pensó en colocar un altar a Jehová. ¿Y qué otro altar tenemos más nosotros que no sea la congregación, que no sea la persona del Señor Jesucristo en nuestras vidas? Donde te vas a ir, ¿estás seguro que para el lugar en el que vas a estar hay una congregación que enseña la palabra de Dios? ¿O vas a ser como Lot, que no importa, lo importante es tener posiciones, y no importa que ya no vuelva a escuchar el nombre de Dios, y no importa que mi descendencia y mis hijos ya no vuelvan a escuchar el nombre de Dios, porque lo importante es que somos libres? Pero eso no es libertad. La libertad es poder hacer lo que Dios nos dice que hagamos. El resto es esclavitud. Hacer lo que a uno, perdónenme la expresión, le dé lo que uno quiera, es esclavitud. Y de una u otra manera hemos sido nosotros experimentados en tomar decisiones así. Mi siervo, uno de los primeros, en tomar decisiones a la loca, a la no importa. No importa que Dios no esté allá conmigo. Y las consecuencias, como a Lot lo acompañaron hasta la 10ª generación, dice la Escritura. O sea, para siempre. Que la misericordia de Dios alcanzó a una moabita, impresionante. O sea, uno ve a un Dios diciendo, voy a aceptar a esta moabita. Porque esa moabita, ¿saben cuál es, verdad? Ruth le dice a su suegra, le dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y ella escogió estar al lado de su suegra. Y Dios tuvo misericordia para con esta mujer. Y encontró allí, en aquel lugar, a Booz, que la iba a redimir. Y necesitaba ser redimida. Porque venía de generación tras generación, a la cual Dios había dicho, no entrará Moabit. Pero Dios permite que sucedan cosas de nuestras vidas. Es una realidad. Y con ellas aprendemos. Y Dios tiene misericordia.
pero no necesariamente tenemos que vivir en esas circunstancias para poder gozar de la misericordia de Dios. Es decir, yo quiero gozar de la misericordia de Dios, voy a tomar malas decisiones para que Dios sea misericordioso conmigo. Dijo Pablo, como se nos acusa falsamente, hagamos males para que vengan bienes. En ninguna manera. De ninguna manera. Entonces, lo importante de pensar en hacia dónde me lleva esa dirección, hacia qué me lleva esa dirección o hacia quién me lleva esa dirección que estoy tomando en cualquier decisión que nosotros estemos pensando, debemos colocarle un límite. Y Dios nos ha permitido que Él mismo sea el límite. Cuando pensamos en, ¿y Dios qué dice? ¿Qué pensará Dios de lo que voy a hacer? No es lo que hacen nuestros hijos cuando están pequeños o cuando dependen de nuestro hogar. No es lo primero que hacen ellos llegar a nosotros y decirnos, papá, mamá, ¿puedo hacer tal cosa? Papá, ¿me das permiso para ir a tal lugar? Porque de lo contrario, estaríamos hablando de hijos rebeldes. Y cuando hay rebeldía en nuestros hijos, pues toca la vara de la corrección. Lo mismo sucede con Dios. ¿Cómo es que no le vamos a decir a Dios, Padre, ¿me das permiso? ¿Tú quieres que yo haga esto? No se trata entonces de únicamente pensar en la aprobación de los demás, sino tenemos que pensar principalmente en la aprobación de Dios. Dios aprueba esto que voy a hacer. Pasemos ahora a la planeación. ¿Qué es la planeación? En la planeación debemos preguntar tiempo, cuánto me va a demorar, el presupuesto y el propósito de dicha decisión. El Señor Jesucristo en Lucas capítulo 14, versículo 28, dice así: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Y más adelante en el versículo 31 nos habla del rey, dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Dejémoslo hasta ahí porque el propósito principal de esta parábola que el Señor Jesucristo le habla a los hermanos no es una torre ni tampoco es una guerra. El Señor Jesucristo les está diciendo en los pasajes anteriores es que el que quiera ir en pos de él. Miren lo que dice el versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¡Ey! No es un favor que una persona le hace a Cristo al recibir a Cristo en su corazón. El Señor Jesucristo es el que coloca el límite. El Señor Jesucristo es el que dice, el que quiera venir a mí, tiene que entender qué es lo que se va a meter. Yo no soy un juego ni soy un juguete. Que tiene que estar dispuesto realmente a seguirme. Y la única manera que un ser humano pueda cumplir con esa demanda es a través del Espíritu Santo en su vida. Si en el presupuesto de dicha persona el Espíritu Santo no es el que le está moviendo para seguir a Cristo, no hay nada que hacer. Ahora, como principio escritural, sí podemos entender lo que el Señor Jesucristo utiliza como ejemplo para hablar de él mismo. Como principio podemos encontrar, tengo que sentarme a echar números para ver si eso que voy a hacer, si me alcanza lo que tengo, si vale la pena hacerlo. Pero lo importante es que miremos, el Señor Jesucristo no está hablando allí de la toma de decisiones acerca de hacer una casa, ni de comprar un carro, no está hablando de esas cosas. Está hablando de él mismo. El que lo quiera seguir tiene que entender lo que implica seguir a Cristo. Pero gracias a Dios que podemos sacar una aplicación también de allí de ese texto y como aplicación podemos decir, tengo que planificar mis decisiones. Tengo que planificar eso que quiero hacer.
Tengo que ponerme a pensar en qué tiempo me va a dar. ¿Será que me va a quitar tiempo para mi familia? ¿Será que me va a quitar tiempo para Dios? ¿Será que si yo hago eso que estoy pensando, me va a absorber de tal manera que ni siquiera voy a poder servir ya en la iglesia? ¿Será que sí me alcanza? Y me voy a meter en una deuda y no la voy a poder pagar. ¿Será que sí es mejor meterme en esa deuda? Planificación, la importancia de la planificación. Debemos planificar. Dios quiere que nosotros planifiquemos. Y estamos arrancando entonces este año, y en este año tenemos muchos planes. Y está bien, y como creyentes estamos llamados a planificar, a mirar dichos planes, ¿qué vamos a hacer? Ahora, quiero invitarles a que pasemos a la siguiente columna, la cual es el consejo. Y paso rápido por el tema de la planificación, porque realmente es tal vez algo que usted puede hacer en el primer día antes de tomar la decisión. Se sienta, planificó y actuó. Porque toda decisión tiene que ver con esto, con actuar. Tal vez algo que no es bueno en la vida de ninguna persona es la indecisión. No es bueno quedarse ahí. Una decisión de quedarme quieto es diferente a no tomar una decisión. Es decir, yo tomé una decisión, mi decisión es voy a esperar. Eso es una decisión, me voy a quedar quieto, voy a esperar. Y encontramos ejemplos en las escrituras a los cuales Dios le dice, quédese ahí quietico. Entonces, una decisión es quedarme quieto, sí. Diferente es estar desesperado por tomar una decisión y no tomar ninguna. O tomar decisiones en medio de tormentas. Así como que no hay de otra, tocó. No hay nada que hacer, tengo 40 años, no me he casado, entonces el primero que aparezca, no importa. No, no es buena una decisión en medio de estas circunstancias. Pero sí necesitamos dicha planeación. Y el consejo. ¿Qué es un consejo? Un consejo es una opinión. Una opinión. Proverbios capítulo 15, versículo 22, dice así la palabra de Dios. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. ¿Cierto? Nosotros cuando pensamos en tomar una decisión y normalmente le comunicamos dicha decisión a alguna persona, él nos va a dar una opinión, nos va a dar su opinión. Y la escritura entonces allí encontramos que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Lamentablemente, algunos han añadido un pedacito como que le hizo falta a Salomón colocarle ahí. Entonces decimos, en la multitud de consejeros hay sabiduría, pero no la decisión. ¿Cierto? Entonces ya inmediatamente, pues sí, el consejo como que se vuelve trivial cuando pensamos de esa manera. Y el consejo en medio de una decisión siempre ha sido importante. Es tan importante el tema de los consejeros que los reyes tenían consejeros. ¿Cierto? Es tan importante el tema del consejo que para ir a la guerra se pedía consejo. Que para abstenerse de ir a la guerra había consejo. Pues no es algo tan trivial el tema de pedir consejo. Es verdad que la decisión no está en el que me dio el consejo, ni no que porque me dio el consejo yo estoy obligado a tomar dicha decisión. Pero no lo puedo minimizar al decir, ah, sí, estoy en un consejo, pero le pide cuenta que toma la decisión soy yo. ¿A qué pidió consejo? Entonces no podemos trivializar las cosas de esa manera. Vamos a mirar entonces algunos ejemplos. Vamos a mirar qué pasó con Roboam. Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 8. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él. Roboam entonces deja el consejo de la experiencia de los ancianos. Y es triste que en medio de la generación en la que estamos viviendo hoy y que nos contaminamos de una u otra manera del mundo, lo primero que se escucha es, eso era antes, que vivían así, ahora no. Roboam entonces
prefiere el consejo de los que se criaron con él. Y es interesante cómo es posible que un insensato le pida consejo a otro insensato. O sea, alguien que no tiene consejo en sí, le pida consejo a alguien que no tiene consejo. Entonces es como venir del desierto y llegar a un lugar desierto y pedirle agua. No me va a poder dar porque están en las mismas condiciones que yo. Cuando nosotros pensamos en pedir un consejo, debemos pensar a quién le voy a pedir dicho consejo. Y si nosotros somos de los que nos gusta escuchar, que nos digan lo que queremos escuchar, pues muy posiblemente no vamos a acudir a los ancianos. No vamos a acudir al pastor, no vamos a acudir a los líderes de la congregación, porque muy posiblemente no nos van a decir lo que queremos escuchar. Y eso lo podemos ver con Amnón. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 3. Otra historia muy triste. La historia de Amnón. Dice así: Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simeón, hermano de David, y Jonadab era hombre que astuto. Y este le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Yo la amo, no puedo vivir sin esa mujer. Me voy a volver loco si no está conmigo. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarle, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer. Prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Este hombre astuto, con ese consejo astuto, le dice a Amnón: yo le voy a decir qué es lo que usted tiene que hacer para conseguir lo que usted quiere. Muchas veces vivimos eso entre nuestros amigos. ¿Qué tiene de malo? Hágale eso. Yo le digo cómo hacer la vuelta para que no se den cuenta. Yo le hago el parto. Tranquilo, que si a mí me vienen a preguntar, yo digo, no pasa nada. Y la historia de el amor de Amnón para su hermana se terminó en un cuento de horror, donde él abusa de su hermana. Y dice que ese amor que decía él tenerle no fue nada comparable con el aborrecimiento con el que él aborreció a esta mujer, porque consiguió lo que quería. Y eso es lo que pasa en medio de nuestras decisiones. Cuando conseguimos lo que queremos, pero que no está alineado con la voluntad de Dios, ya no nos va a gustar. Ya le vamos a coger fastidio. ¿Cuántos matrimonios no arrancaron con mariposas en el estómago y terminaron con cucarrones en el estómago? ¿Cuántos no arrancaron así? Porque tus ojos, tus manos, tu voz me enloquecen, y los enloquecen tanto que no quieren escuchar consejo para nada, porque no vale la pena. Porque lo que yo quiero es lo que estoy viendo. Y entonces, ¿a quién consultamos? Al que me va a decir que sí, al que me va a apoyar, al que va a decir: lo que pasa es que yo le tienen envidia a usted, lo que pasa es que ellos no quieren su felicidad. Lo que pasa es que ellos están viejos y no saben lo que es vivir la vida. Hay que disfrutar la vida. Y sí, se disfruta. Nadie puede decir lo contrario. Uno no le puede decir a una persona: no, usted hace eso y eso es horrible. Es que mentira, es delicioso. El problema es que es amargo el fruto que da. Ten cuidado a quién le pides consejo y el consejo de quién escuchas. Lo dice la Escritura y lo dice la experiencia. Pero sobre todo el consejo de Dios. El consejo de Dios no lo podemos pasar por aquí. Él nos dejó esa historia terrible, vergonzosa, de los hijos del rey David,
el hombre conforme al corazón de Dios. Mire lo que vivió con sus hijos. Y también esto arrancó de algo que había pasado con David, ¿no? Esto no es gratis lo que está viviendo aquí con David. Y lo que se desenlaza más adelante, por un rey que estuvo en una terraza haciendo lo que no tenía que hacer y llamando a quien no tenía que llamar. Mandó a llamar a la esposa de otro para casarse con ella. Y uno diría, ay, qué decisión debía haber tomado. Ahí no se trataba de una decisión. Ahí no había opciones. Es la mujer de otro, ahí había obediencia. Ahí lo que hubo fue desobediencia, punto. Sería muy loco que uno estuviera pensando, ¿tengo novia este año? No. La respuesta es no. ¿Y por qué? Estoy casado, mi esposa no me deja. La palabra de Dios ya me tiene un límite. La palabra de Dios ya me tiene un límite. Ya la palabra de Dios me dice, no, ahí no hay opción, ahí no hay una decisión que tomar. Y ahora sí, este hombre, acá, en Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 18, versículo 7, dice así la palabra de Dios. Y el rey de Israel, acá, respondió a Josafat, aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo lo aborrezco, porque nunca profetiza cosa buena, sino siempre mala. Es ese Micaías, hijo de Imlá. Y respondió Josafat, no, le decía el rey. Puede leer la historia de lo que pasa aquí, y otro por allá, uno de los siervos le dice, venga, todos los profetas le han dicho al rey que sí, que fue a la guerra. Lo mismo está con, no le digan nada, no le digan lo contrario, cheque la idea, como a los loquitos. La idea es como para que. Impresionante lo que este hombre dice, yo voy a decir lo que igual. Wow, qué consejero. Ese es el consejero que deberíamos de buscar. Y digo deberíamos porque es que todos estamos en la misma esfera de toma de decisiones. Ese que me habla con las escrituras. Ese que me dice, Dios quiere esto para ti. Ese que te dice, la palabra de Dios dice. Ese es el amigo que debes buscar para tomar una decisión. Pero ellos, este rey, lo aborrecía porque cada vez que iba le decía algo, le decía algo mal. Y pues como que los otros muchos de consejeros allí le han dicho, sí, suba a la guerra porque Dios lo va a entregar en tu mano. Pues resulta que Dios había determinado que eso es lo que iba a pasar. Y ya se había dicho que iban a enviar un espíritu de engaño para que ellos profetizaran esas cosas, pero realmente no era lo que iba a pasar allí en la guerra y lo que iban a perder. Cuando él va y da el consejo, él les dice exactamente qué es lo que iba a pasar. Y les reveló el corazón de Dios a ellos y les dijo, ustedes no les va a ir bien. Y entonces no le quisieron hacer caso. ¿No les ha pasado? Que cuando una persona viene y le dice, hey, la escritura dice, con cosas tan importantes como con quién me voy a casar. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ay, sí, pero eso era en el tiempo. Ahorita no, ahorita la cosa ha cambiado. ¿No? Dios no ha cambiado su consejo. Debemos pensar en que esto no es un problema para la familia, ni que qué vergüenza para la familia, que van a decir en la iglesia. No hay menos. Es que Dios dijo que no. Ahí tampoco hay una decisión que tomar. Ahí es acatar la voluntad de Dios. De eso se trata. Aquí no se trata si mi papá y mi mamá están de acuerdo conmigo. Aquí se trata es de Dios. La carrera que voy a estudiar. Hey, eso que voy a estudiar, honra, me lleva hacia Dios, o lo que voy a escuchar de esos profesores es que metan en mi corazón y en mi carne dudas de humanismo y de incredulidad hacia Dios. ¿O cuántos creyentes no han perdido la batalla de la fe por lo que estudiaron?
o al país en el que se fueron. Porque no pusieron un límite, porque no planificaron y porque aborrecieron el consejo. Debemos pensar. Y como les había dicho, mis queridísimos hermanos, estas tres cosas de las que hablamos de nada servirían si no estuvieran sobre un fundamento firme. Y dicho fundamento lo encontramos en Proverbios. Les invito allí a Proverbios, capítulo 8. Dice así la palabra de Dios. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, en las encrucijadas de las veredas se para. En lugar de las puertas a la entrada de la ciudad y a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended simples discreción y vosotros necios entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abomina en mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosas perversas ni torcidas. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se puede desear, no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia en los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. Y usted puede continuar leyendo este maravilloso capítulo de Proverbios que nos dice, si en lo que estamos haciendo no está la sabiduría de Dios, de nada nos sirve. De nada nos sirve buscar consejo si en mi corazón no está la sabiduría de Dios, que aborrece el mal consejo y ama el buen consejo. Porque si no es Dios el que está gobernando mi vida, de nada me sirve a mí saber que tengo que poner un límite en la dirección hacia la cual voy, porque total no me interesa. De nada me sirve a mí saber que tengo que pedir un consejo a los hermanos de la iglesia, al pastor de la iglesia, si total no lo voy a escuchar. ¿Por qué? Porque no está la sabiduría de Dios en mi vida, que va a amar el consejo del sabio y va a aborrecer el consejo astuto. Eso es lo que hace la sabiduría. La sabiduría no es conocimiento. La sabiduría tiene que ver es con el consejo de Dios en mi vida. Dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Y si eso está en mi vida, soy sabio. No porque en mi carne, como persona, yo sea sabio, sino porque en mí habita la sabiduría, la cual viene ¿de quién? De Dios. Santiago lo dijo claramente. Y el que es falto de sabiduría, pidan a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. ¿A quién tenemos que acudir entonces? Miren lo que pasó con Josué, capítulo 9. Vamos allí a Josué. Capítulo 9, versículo 14 al 15. Dice así. Dice, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Un hombre como Josué, no estamos exentos. No, es que yo ya estoy muy viejo como para... O ya no necesito pelear con semanales. No, mucho menos vivir lo que vivieron allí. Un pueblo entero se disfrazó de que venían de lejos, de que no eran de por ahí cerquita, cuando Dios había dicho que tenía que arrasar con todos los que estuvieran a sus alrededores. Ellos escucharon y fueron astutos, y entonces
Se pusieron zapatos viejos, agarraron ropa vieja, agarraron comida ya con moho y se presentaron delante de ellos y dijeron, no, venimos de lejos y hagamos alianza. Y ellos, ay, claro, me imagino, pues por lo que veo en el versículo 14, es que traían como que algún galardoncito, porque el versículo 14 dice, y los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos. No creo que haya sido el pan viejo. No creo que haya sido la ropa vieja. Y no pensaron más allá. Sino, venga, sí, claro, bienvenidos. Y menospreciaron el principal de los consejos. Ancianos, no es del papá, no es de la mamá, no es del amigo, no, de Dios. No tomaron consejo, no consultaron con Dios. Dios sí les hubiese dicho. Dios les hubiese dicho. Qué bueno es cuando escuchamos cosas como Dios me mostró. Dios me mostró que no debía hacer. Dios me mostró que no era ese lugar donde yo debía ir. Porque Dios lo hace. ¿Cómo lo hace? No por medio de un sueño, ni que como en Gedeón, que de pronto el sol se devuelva, ni nada de esas cosas, no. No, por medio de la moneda. Listo. No es al azar. Es el consejo de Dios. Es el consejo de Dios. ¿Qué tengo que hacer para conocer la voluntad de Dios? Leer la palabra de Dios. Lee. Y Dios se revelará a tu vida. Porque Él lo prometió. Porque cuando este libro pase de ser un libro común y corriente a un libro que instruye tu vida, te darás cuenta lo real que es Dios. Y es increíble que se lo esté diciendo a creyentes, pero es que como creyentes también lo vivimos. Muchas veces es memorizar versículos, y sí sabemos versículos, pero otra cosa es vivir los versículos que nos memorizamos, muy diferente. ¿Cuántos versículos? Uno se puede poner un librito y comenzar a anotar los versículos que se memorizó. Una columnita, todos los versículos. Y luego analizo y no, pero ese versículo me lo sé, pero lo he tenido como un lado. ¿Cómo sé que lo he tenido como un lado? Porque si aquí dice que no haga esto y lo hice, oiga, pero yo me lo sé. Pero lo hice, pero lo dejé a un lado. Entonces, no es solamente saberlo. Y no es que no lo hagamos, es que no memoricemos versículos. No es la frase, ¿y de qué le sirve tanto leer la Biblia si aquí después? No, jamás de la boca de un creyente debería de salir tal perversidad. Es que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que todas las palabras que dice la Escritura. Léala una y otra vez, y léala una y otra vez, y entonces conocerás el consejo de Dios. Y ojo con esto, el consejo de un hermano es opcional. Sí. Cualquier hermano, aún el del pastor, es opcional. Porque es un consejo, es una opinión, por experiencia, por amor, pero es opcional, está bien. El consejo de Dios no. El consejo de Dios no es opcional. Si Dios te dijo, hazlo. Si Dios dijo no, no lo hagas. Si Dios dijo, espera, porque Dios es tu Señor. No es tu amigo. No es el amiguis al que vamos a consultar y Él nos va a decir lo que queremos escuchar. No, Él va a decir lo que necesitamos escuchar. Y no coloco estos dos consejos, el del pastor y el de Dios, para menospreciar el del pastor o el de un líder. No, no. Es para que comprendamos que con Dios no es un juego. Pero a lo que me refiero es que el consejo de Dios no es una opción. De ninguna manera, no es una opción. Pero sí estamos llamados a pedir el consejo y a planear y a tomar una dirección. Sí, claro. Pero esas tres columnas deben reposar en la sabiduría que da Dios. Porque es a través de ella que voy a saber si el consejo que me están dando viene de parte de Dios.
Porque es en la medio de la sabiduría que voy a saber si la dirección a la que está apuntando dicha dirección viene de parte de Dios. Porque es en la sabiduría donde voy a entender que Dios está respaldando dicha dirección que voy a tomar, o dicha decisión, perdón, que voy a tomar.